Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen la consecuencia de lo vivido desde el viernes pasado, el Shabbat, sábado y domingo, en Tierra Santa. Y desde luego esto nos trae otra vez al tema de siempre, la pugna para tratar de desplazar, desanimar a los palestinos que ya están limitados por lo que respecta a la costa mediterránea, a la franjita de Gaza. La franjita de Gaza, apenas unos kilómetros de largo y en su trecho más importante, unos 11 kilómetros de ancho, y tienen una densidad, la mayor densidad de población por kilómetro cuadrado de zona habitada alguna en el mundo, ¿no? Están como por 2.700 y algo por kilómetro cuadrado. Y el interés es sacarlos de ahí, sacarlos, como lo han ido sacando desde la partición de Palestina, incumpliendo entre 68 según algunos, 100 según otros, que ya veremos quiénes son los que lo dicen, resoluciones de la ONU por parte de la autoridad israelí. El problema también es que en la franja de Gaza, aquí en el Mediterráneo, hay un gran yacimiento de petróleo y de gas. Pero ese no es el único problema. En todo caso, vamos a ir directamente a esta crisis de nunca acabar, de burla absoluta de las resoluciones de la ONU, la misma ONU que en la partición de Palestina dio origen al Estado de Israel, y veremos cómo son tratados los acontecimientos en pleno desarrollo, serán los que los digan, no quien les habla, cómo son tratados allí los palestinos. En el Shabbat ya los que sabían que tenían que movilizarse y eventualmente entrar en combate iban al Muro de los Lamentos, donde, como ustedes saben, esto es uno de los muros que queda del viejo templo. Ahí colocan en las hendiduras de las rocas papelitos con los mensajes y los deseos. Esto es parte de lo que dejaron atrás los imperios que pasaron por allí, ¿no? En este sentido, ya se notaba la tensión, y no solo los militares, sino los rabinos, por supuesto, se hacían presentes allí. Ahí comenzaba ya una operación que a todas luces estaba planificada, y ya en lo que vamos de esta semana, los muertos en Palestina se cuentan por no menos de 100, la mayoría mujeres y niños, y había una puesta de sol hermosa, como la mayoría de las puestas de sol en el Mediterráneo, después de las oraciones del Shabbat, y se podía suponer que habría un fin de semana al estilo habitual, pero flotaba en el aire que esto no iba a poder ser así. De manera que aquel Mediterráneo se transformó en esto. Volaban los cohetes lanzados desde el lado palestino y los misiles que trataban de destruirlos en el aire no siempre funcionan con el éxito que quisieran los israelíes del sistema de la cúpula de hierro. Y así, al llegar la noche, se intensificaban con la tecnología para poder actuar de noche más protegidos, los bombardeos permanentemente a partir de ese momento. Israel mataba no menos de 100 personas desde entonces hasta hoy en los territorios palestinos. El bombardeo por fuerzas israelíes en una casa solo en Beit Laya, al norte de Gaza, mató a 4 personas de una misma familia, un niño de 4 años y un bebé de 18 meses, además de sus padres, y dejó heridas a 18 personas, según France Press. En otro ataque contra Rafah, en el sur, las fuerzas israelíes mataron a 2 hermanos de 17 y 15 años, pero eso era solo el comienzo, cuando se detallaba algo, ¿no?
El hecho es que este lunes, una jornada particularmente mortífera a pesar de los esfuerzos en particular de Egipto para tratar de obtener un cese del fuego en esto, la pequeña franja de Gaza. Pequeña franja de Gaza que tiene, como ya hemos dicho, una de las densidades poblacionales más altas del planeta y donde hay 3 puertas de entrada. No les dejan ni usar su espacio aéreo, no les dejan usar su viejo aeropuerto, no les dejan usar su mar, pero sí les mandan estos regalitos. Ven aquí, esto es un misil lanzado por las fuerzas israelíes a punto de caer en lo que se jacta uno de sus generales, que son blancos selectivos. Cada disparo lleva un nombre y un apellido, dijo. Resultado es indiscriminada matanza para destruir lo que ellos consideran blancos rentables. Esa joven mujer está atrapada entre los restos, pero aún con vida. Esto es lo que ocurría en la ciudad de Gaza y en Beit Lahiyah. Veremos de ambos lugares las escenas. Le cubrían la cabeza con lo que tuvieran a la mano y trataban de sacarla de su trampa mortal entre los restos. Al menos hasta ese momento podía decir que era una sobreviviente. Luego aparecerían los cuerpos de los niños atrapados y destrozados entre las ruinas. Esta es la respuesta a por lo menos 500 cohetes lanzados hacia los territorios ocupados por Israel, según las agencias internacionales. Y los ataques aéreos se combinaron esta vez con ataques desde unidades navales, ya que los palestinos no pueden tener nada para actuar, ni casi que no pueden salir ni a pescar. Los traslados urgentes al hospital Al-Sharif y al hospital Al-Shiba y a la morgue después, como veremos. Este es el cuento de todos los días desde el viernes antes del Shabbat. Cumplido el Shabbat, siguieron las acciones militares. Israel además cerró las 3 rutas hacia Gaza y las declaró zona militar cerrada. Como les hemos dicho desde hace años, Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Tiene 2 entradas que autoriza Israel y una que autoriza Egipto. Y cuando la operación Plomo Fundido, el raíz que ahora declara todavía, trancó. No quiero comentar esto. Durante el Shabbat le habían preguntado al mayor general Tal Russo, titular del Comando Sur de Israel. Dijo, posible ofensiva ahora, sábado en la noche, definitivamente podría ser. Mientras tanto, en Gaza, la indignación crecía, el dolor se mezclaba con la fe religiosa. A todo esto, el gabinete israelí había considerado una solicitud de 75.000 soldados de la reserva previo a una posible operación en Gaza. El jueves el gabinete aprobó 30.000 soldados y el ejército movilizó hoy 16.000
el recogimiento por el dolor y las declaraciones desafiantes. אני, אתה רוצה שאני אתן לך גם לוז? תודה רבה לכם. תודה רבה לכולם. דפעת الصيف. Acabamos de ver al mayor general Tal Russo, uno de los jefes de la operación, hablando de, evidentemente esta se iba a llevar a cabo, ¿no? Terminado el Shabbat, entrarían en acción. La desesperación de buscar entre los restos con la esperanza de encontrar a alguien con vida. El hospital Achiva ya no tiene con qué hacer frente a la gran demanda y los niños se preguntan y le dicen al mundo, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Por qué no puedo tener una vida normal? ¿Y por qué tienen que morir los niños? ¿Qué han hecho los niños? ¿Por qué no tienen derecho a una vida normal? El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunía ayer con su gabinete, estaba en permanente contacto, ¿no? Y decía, las fuerzas de defensa de Israel, así se hacen llamar, han atacado más de 1000 blancos terroristas en la Franja de Gaza y continúan sus operaciones en este mismo momento. Esto ha causado un significativo golpe a las armas orientadas hacia Israel y a sus operadores y a la gente que las ha enviado. Les haremos pagar un alto precio a Hamas y a los terroristas y otras organizaciones y estamos preparados para una significativa expansión de nuestras operaciones. Habida esta situación, este hombre que jugó a que ganara el candidato de la oposición en Estados Unidos mientras dialogaba con Obama, empezaban a recibir en el gobierno figuras visitantes de Europa. El canciller francés Laurent Fabius se reunía con el presidente Shimon Peres, el premio Nobel de la Paz que le ofreció armamento nuclear, químico y biológico a los racistas neonazis de Sudáfrica. Shimon Peres decía, esta extraña guerra, nosotros no tenemos ambiciones, ningún reclamo en esta guerra. No queremos esto, pero es la guerra con Hamas. Y no queremos cambiar el estado de Gaza, tampoco queremos disparar, pero bueno, no tenemos otra elección. We don't want to change the state of Gaza. We don't want to fire at all. But we were left without a choice. Laurent Fabius dijo, hemos hablado con los egipcios, con los turcos, con la Liga Árabe, con Qatar, y hablaremos con la autoridad palestina, pero hay una urgencia en que pensemos que hay cosas que necesitan ser evitadas. Mais il y a urgence et nous pensons que la guerre doit être évitée. Debemos impedir una guerra en largo plazo y lograr un alto el fuego lo antes posible en el corto plazo. Francia es una nación que persigue la paz, dice él, y mantenemos relaciones con todos y haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudar a devolver la calma a la región. Así lo dijo Fabius y después se fue a hablar con los palestinos. En Ramallah fue recibido por el presidente Mahmoud Abbas. Laurent Fabius dijo, estamos muy preocupados a causa de la tensión y la escalada creciente y queremos, Francia como abogada de la paz, ayudar a la desescalada porque la guerra
debería ser evitada. Nunca es una buena solución. La guerre peut et doit être évitée, et la guerre n'est jamais une bonne solution. Luego dijo Mahmoud Abbas: le he preguntado al canciller Riyad al-Maliki que presente una propuesta formal para una urgente cumbre árabe. Hoy renuevo mi llamado a los líderes árabes para que nos reunamos lo antes posible. En medio de este clima apareció otro personaje ahí, Tony Blair. Por supuesto comenzó por Israel y, según se dice, lleva la misión del cuarteto europeo de entablar condiciones para sacar adelante esta difícil situación. Y el enviado del cuarteto dijo: tengo mucha esperanza que en los próximos días podamos lograr una sensación de esta situación de confrontación sobre una base sustentable y poder parar la amenaza de los misiles que vienen desde Gaza hacia la población civil de Israel, así como aliviar el sufrimiento de la gente de Gaza, por supuesto. Stops the threat of missiles coming from Gaza targeted at Israeli civilians, and also then relieves the people of Gaza who've also suffered, of course. Shimon Peres dijo: bueno, pienso que es tiempo de dejar claro que Israel no tiene ambiciones de conquista de terreno o lo que sea, nada que ganar en esta situación, y pienso que es algo extraño. Estamos bien organizados, tratando de que el número de bajas no sean tan alto, no haya tanto sufrimiento, pero de nuestro lado el sufrimiento de las madres y de los niños es insoportable, es increíble. Mientras se hablaba, seguían las descargas. Es un F-16 de la Fuerza Aérea Israelí, y como dueños del aire y dueños del dominio de los mares y de la territorialidad, ya que han desplegado todas las fuerzas terrestres de blindados y el apoyo necesario, vean que pueden volar a baja altura sin el menor problema. Tienen el control de las 3 dimensiones. Tony Blair, por supuesto, después fue a reunirse con Mahmoud Abbas, como corresponde, y la situación planteada era de un desastre, ¿no? Todos los lugares donde decidieron dispararle tenían el dominio del territorio, el dominio del aire y el dominio del mar, ya que la Marina de Israel también lanzó todo lo que tenía selectivamente contra la Franja de Gaza. Frente a todo esto, también se hizo presente en Jerusalén Guido Westerwelle, en representación del gobierno alemán. Fue recibido por el impresentable Lieberman, y Lieberman dijo: pienso que está muy claro que es nuestro básico derecho asegurar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. Es completamente inaceptable que 1.500.000 de personas tenga que estar ahora bajo el techo de los refugios antibombas y no poder vivir en concordancia, sino con la emergencia y las alarmas continuas. It's completely unacceptable that 1.5 million people sitting now in the shelters, and they live their lives according to the emergency alarms. Westerwelle, como de costumbre, llevaba la línea oficial de Alemania, que suele funcionar con la culpa histórica, como dijeron algunos medios europeos. Y quiero decir que Israel tiene todo el derecho a defender a sus propios ciudadanos y proteger a su propio país. Y lo más importante es que trabajemos para desescalar esta situación. Es nuestra meta común y tenemos que discutir y considerar cómo podemos lograr el cese del fuego y cómo evitamos que esto siga escalando y logramos desescalar la situación. And how we will be able to de-escalate. El ministro alemán de Asuntos Exteriores manifestó que un factor clave para la negociación es un alto al fuego
Pero aquí tenemos algo interesante que le podemos mostrar. Esta es la torre de las comunicaciones. En este acercamiento podemos ver esta retícula. Aquí, sobre la marca verde, ven una línea oscura horizontal. Es un misil dirigido con perfecta puntería hacia las antenas. Y así estuvieron disparando con absoluto dominio de los cielos y sin ningún elemento antiaéreo que pudiera causarles problemas. Tampoco lo hubiera sido, porque se hubieran puesto fuera de rango y le hubieran dado igual, ¿no? Esta es la televisión de Al-Quds, la del canal británico Sky TV News, la torre Shuruk, donde están numerosos enviados especiales y corresponsales para trabajar en el área, pero según las autoridades israelíes, ese es un refugio de Hamas. Hay otra interpretación, ¿no? Si las noticias son malas, maten al mensajero. Y esta es una manera de matarlo, dejarlo sin comunicación satelital y evitar que las imágenes que les hemos mostrado puedan llegar al exterior. Todo el mundo sabía que aquí se reunía la prensa internacional y que tenía también sus oficinas y sus instalaciones para levantar la señal y también recibirlas. Aquí tienen diferentes ángulos de cómo le dieron con todo. La idea es aislar, desde el punto de vista periodístico, las fuentes capaces de enviar alguna idea de lo que está ocurriendo allí. Durante el día le siguieron dando parejo. La torre Shuruk representó también que varios periodistas fueran baja. Quinto día consecutivo de conflicto entre Israel y Hamas. Las defensas antiaéreas israelíes interceptaron los misiles, no todos, pero lo intentaron, que seguían disparando. Y el canciller Lavrov había dicho que era el momento de terminar con esta situación y que si podían contribuir lo harían. Ya se hablaba de 6 periodistas palestinos recibían heridas a raíz de este bombardeo. Y el canciller señalaba la posibilidad de sacar adelante una situación diferente a la que se estaba viviendo a través de lo que llegaba por los medios de comunicación y colocar la posibilidad de tomar partido en esto como un mediador, si podía ayudar en esta situación, ¿no? Pero además dijo que era inaceptable lo que estaba ocurriendo allí, lo dijo a nombre de la Cancillería de la Federación Rusa. Respondía también a la situación la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland. Es un intenso periodo para la comunidad internacional, los países de la región, tratando de trabajar juntos para desescalar las tensiones, y tenemos que decir una y otra vez, queremos ver a los líderes de gran influencia usando su ayuda para lograr esta meta, desescalar esta tensión. No es nada en sentido de ayudar que tomen el podio muchos de estas importantes personas y no promuevan conversaciones, no traten de que los protagonistas se unan y dialoguen. Los egipcios han jugado un rol importante liderando la situación acá y también han sido de mucho apoyo en este contacto a todos los niveles. No voy a ir a los factores que están siendo subyacentes en la diplomacia, pero creemos que aquí todos los que se muevan en este campo también pueden contribuir. Lo más importante y urgente es que este conflicto se pueda detener por parte de ambos lados, incluyendo el hecho de que Hamas sigue disparando cohetes sobre Israel, decía ella, respondiendo a otras preguntas. El hecho es que lo que podemos decir de la franja es que tiene registros históricos desde 15 siglos antes de la era cristiana. Y los registros babilónicos, 5 siglos antes de nuestra era, ya hablaban de la franja de Gaza, ¿no? Mientras tanto, a última hora, el jefe de gobierno turco ponía en tela de juicio lo que se estaba haciendo allí y exigía, desde todo punto de vista, que se buscara una solución a esta situación antes de que ésta empeorara. Y lo decía enfáticamente el representante y primer ministro de Turquía. Sobre este particular no ha habido hasta el momento ninguna reacción más contundente, pero muchos ven con baja optimismo que
la gira de Fabius y la de todos los otros y Tony Blair no lleven para nada a un resultado más positivo en esto. De manera que se desmarcó de los líderes occidentales o pro-occidentales como miembro importante de la OTAN, el jefe de gobierno de Turquía, e hizo un llamado contundente a que se detenga esta brutal situación. Otras 32 personas morían hoy, incluyendo niños, y ya son 109 las víctimas mortales. Sobre este particular se desmarcó de lo que parecía una línea acorde con los intereses de las potencias occidentales en el plano de la OTAN, y como musulmán puso una distancia interesante entre él y todos aquellos que estaban casi mirando a un costado o apoyando indirectamente las acciones de Israel. Esto está por evaluarse. Por ahora hay pocos pronunciamientos, pero ya hemos visto el de la Cancillería de la Federación Rusa, y ahora el que parecía menos probable, el del jefe de gobierno turco. Es una información de última hora muy interesante. Veamos la realidad de los mercados. El precio del petróleo venezolano estable a $90.86. El de la OPEP baja levemente, pero se mantiene por encima de los $107, 107,04. El West Texas sube a 87,93 y el Brent sube a 109,20. El precio del oro en medio de esta crisis vuelve a subir, como era de esperar, y cierra a 1.722,80. El del cobre también al alza, $7.784 la tonelada. El café recupera tono y cierra el quintal a $156,35, y el precio del euro estable a 1,27 frente a la divisa estadounidense. Ahora, poquito antes del corte, pero volvemos con un segundo bloque muy interesante. No se muevan, ya volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo. Conexión Global le conecta con las principales noticias en vivo, desde el lugar de los acontecimientos, con el mayor despliegue de corresponsales alrededor de América Latina y el mundo. Hablemos de la tormenta Isaac. El Golfo de México se encuentra en alerta máxima. Viva el más completo análisis de la información a través del segmento Punto de Encuentro y el repaso del panorama económico, cultural y deportivo, con la participación de periodistas especializados. Conexión Global, de lunes a viernes, solo por Telesur. En 2008, haciendas del Chaco boliviano, con cientos de hectáreas, fueron revertidas al Estado por emplear indígenas guaraníes en condiciones de esclavitud. Actualmente, estas tierras han sido entregadas a los indígenas, que recuerdan los trágicos enfrentamientos que los ayudaron a ser libres. Amenazados por el hecho de que vivíamos supuestamente en su predio o en su propiedad. Nunca teníamos un trabajo muy aparte. Todo el tiempo nos dedicábamos al trabajo de la ciudad. Crónicas Invisibles, Libertad Guaraní, este martes, solo por Telesur. En MP3 Gira Latina podrá conocer las diversas manifestaciones culturales de nuestra América, los sonidos tradicionales de nuestro continente, las influencias musicales, producto del sincretismo de los pueblos, un sinfín de sonidos que, siendo ahogados por el mercantilismo, hoy por hoy están siendo valorados. Vuelvo al camino hipnótico tras la huella de todos los ritmos. MP3 Gira Latina, todos los sábados, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.
Vamos a mostrarles la situación en España, la situación en Italia. Sigue en la misma tónica, pero igual que en Grecia, pero diríamos que cada vez peor, ¿no? Pero intercalábamos la reacción del jefe de gobierno turco al cierre del primer bloque, porque nos acababa de llegar, así como estamos recibiendo ahora imágenes de Palestina, y no quiero dejar de citar lo que dijo el primer ministro turco. Señor director, vamos a conectar con Palestina en vivo y en directo, por favor. Esta es la franja de Gaza, la estamos recibiendo vía satélite. Observen ustedes, hay menos luz que los días anteriores. Oigan el sonido. Esa es la hora de la oración y llega por los altoparlantes de las mezquitas. Pero también, si oyen bien, escucharán el zumbido de los motores de los aviones de reconocimiento no tripulados eligiendo blancos. Presten atención. Por supuesto, no son jets, esos son los aviones no tripulados buscando blancos con su capacidad de combate nocturno infrarrojo, patrullando, y probablemente alguno que otro helicóptero. Oigámoslo otra vez. Patéticamente se mezcla con la oración que llega desde los minaretes de las mezquitas. Esto lo estamos recibiendo en vivo y en directo. Estamos permanentemente conectados con la franja de Gaza, como lo hicimos en la operación Plomo Fundido. ¿Volvemos a estudio, señor director? Muchas gracias. Quiero leerles porque me parece el cambio de posición o la posición adoptada frente a esto por Turquía muy importante. Recep Tayyip Erdogan condenó los bombardeos israelíes de la franja de Gaza al calificar a Israel, oigan bien, miembro sensible de la OTAN, ¿no? Calificó a Israel de Estado terrorista. Comillas, Israel es un Estado terrorista y sus acciones son terroristas. Hizo esta declaración tras casi una semana de ataques israelíes contra Gaza, que según las fuentes árabes causaron alrededor de 100 víctimas, al menos un tercio de ellas mujeres y niños. Agregó Erdogan, comillas, quienes asocian el Islam con el terrorismo se hacen la vista gorda ante la amenaza de la matanza en masa de los musulmanes y se vuelven de espaldas a la masacre de niños en Gaza, cierre de comillas. Llamó luego contundentemente a los organismos internacionales a, comillas, tomar postura ante tal injusticia y reafirmó su desconfianza hacia las Naciones Unidas al acusarla de inacción. El lobby se hace sentir en la exquisita diplomacia internacional burócrata bien pagada en dólares que está allá en la ONU. Erdogan definió la actual estructura de la ONU como injusta y recordó, no hay un solo país musulmán entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Señaló asimismo que Israel, comillas, no ha cumplido hasta la fecha con un centenar de resoluciones del Consejo de Seguridad sin que nadie haya tomado una sola sanción contra Israel por ello. En octubre pasado, Erdogan criticó a la ONU por su inacción ante la matanza diaria de centenares de personas en Siria y exhortó a reformar el organismo internacional acorde con los principios de justicia. Como ven, llegó un poco desfasado con la imagen, pero lo tuvimos a tiempo para compartirlo con ustedes. Una declaración con muy pocos precedentes por parte del jefe de gobierno de Turquía. Veamos ahora en la vieja Europa cómo están los acontecimientos en pleno desarrollo. Y naturalmente esto tiene que ver con la creciente e insoportable situación en la que se encuentran los trabajadores despedidos, las clases ya pasivas, retiradas, los recortes inhumanos a educación y salud. Είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά πιο επίκαιρα από ποτέ και πραγματικά αυτή τη στιγμή ακριβώς είναι που πάλι ο λαός μας πρέπει να παλέψει για το ψωμί του. Esta dama es una médico griega, decía las demandas del pueblo, están luchando por 1973 desde entonces y no ha habido nada relevante hoy como esas consecuencias. Este es el momento en que el pueblo necesita luchar por el pan y por la libertad. Y este estudiante, Constantín, dice, los estudiantes queremos inspirar a los trabajadores para que sigan en la huelga, de manera que podamos hacer algo como lo de hoy. Queremos salir de la Unión Europea. Este gobierno toma medidas en Grecia que estamos obligados a cumplir y ninguna de ellas nos favorece. Y a la prueba está la calle. Vean el promedio de edad.
Miles de griegos claman contra la austeridad en recuerdo de la histórica revuelta estudiantil a que hacía referencia la dama, ¿no? Nadie puede vivir con 400 euros. Que se vaya la troika. En cada esquina hay policías. La Junta no cayó en 1974, rezaban algunas pancartas que podían verse en la protesta. La sublevación estudiantil de 1973 fue que acabó con una intervención militar en el Instituto Politécnico de Atenas, en el que murieron alrededor de una veintena de estudiantes, pero aceleró la caída del gobierno militar griego, que duró de 1967 al 74, y generó el retorno a la democracia. Se habla de 30.000 asistentes a la protesta. Hay diferencias grandes, según lo diga la policía o los medios, o los que participaron en las protestas. Tras la conmemoración en el centro universitario, la marcha prosiguió como es tradicional cada año hasta la Embajada de Estados Unidos, país al que se le acusa obviamente de haber apoyado todos los años de la dictadura militar en Grecia, vaya novedad. Los manifestantes trataron de seguir la protesta desde allí hasta la Embajada de Israel para mostrar su repulsa por la ofensiva contra la Franja de Gaza. Pero la fuerte presencia policial en las calles adyacentes a la legación israelí lo impidió. El clima en Atenas es de creciente indignación. Esta es una empleada del Ministerio de Sanidad, Irini. Primero pienso que lo que va a ocurrir después de todo esto es que hay pánico, porque no sabemos dónde va a terminar, quién es el próximo que va a perder su trabajo, cómo vamos a apoyar a nuestras familias como lo hemos hecho antes. En mi vida ya he visto esto y no puedo pensar en nada mejor. El empleado del Ministerio de Salud, la lista de los nuevos opciones y los nuevos desempleados. Ahora, después del primer mayor shock, estoy pensando qué voy a hacer, las opciones de labor que hay para mí y para mis colegas, cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos movernos hacia diferentes opciones de trabajo acorde con nuestro conocimiento y nuestra experiencia? Y tratamos de dejar de lado este pensamiento acerca de las consecuencias personales, el problema ya general. Basta de despido y nada de trabajo de reservas. Queremos gente titular. Le pusieron música a esto. Grigoris Yatrakos dice, después de 18 años, desempleo, ahora me tiran a la calle y las consecuencias las sufren nuestras familias y los hijos. Los trabajadores griegos luchan contra los despidos en todos los sectores públicos. El sindicato que representa a los asalariados de las administraciones locales convocó a concentraciones frente a los ayuntamientos en todo el país para protestar contra el cese de 2.000 trabajadores como primer escalón exigido por los acreedores internacionales con el paquetazo neoliberal, y esto tiene que ser antes de fin de año. En Atenas, grupos de manifestantes ocuparon durante horas los ministerios de Sanidad, Desarrollo Agrícola y Marina Mercante, y anunciaron que las protestas van a seguir mañana. Cambiamos de latitud, Madrid. La policía española también salió a protestar contra la austeridad. Policías de toda España protestaron el sábado contra las medidas de austeridad del gobierno que las afectan directamente, entre ellas la congelación de las pensiones y la eliminación de su paga extraordinaria de Navidad. Más de 5.000 agentes se congregaron ante el Ministerio del Interior en Madrid, donde hicieron sonar silbatos y entonaron consignas. Estamos aquí para decir al gobierno que la seguridad debe ser una prioridad, afirmó José María Benito, vocero del Sindicato Unificado. Estar bien informado, tiene que tener un salario digno porque está todo el día trabajando con delincuentes y con narcotraficantes que le tentarán e intentarán comprarlo, y tienen que tener medios materiales para hacer su trabajo, que es lo que no tenemos hoy, ni salario ni medios materiales. Y si continúa el gobierno con este recorte de plantillas, cada año va a haber 3.000 policías menos, y eso supondrá que habrá más inseguridad. Y también Anna Nelver como vocera de la presidenta, además de la Eurocop.
country, the police is very different from other occupations. And ustedes tienen que preguntarse, vino aquí en solidaridad, ¿no? Tienen que preguntarse qué clase de seguridad quieren para su país. La policía es muy diferente de otras ocupaciones y tienen que estar al margen de la crisis financiera, pero cortando los sueldos y a la policía no van a hacer nada apropiado. Hay efectos en el final. Bueno, hay gente que dijo, en tiempos socialmente convulsivos necesitamos una respuesta policial adecuada. Otros tenían otros temas. Privatizando todo el sistema de bienestar que tenemos, entre ellos la sanidad y la educación. María Victoria de Lucas hablaba de educación y salud como los temas gravísimos. Madrid, escucha, estamos luchando por ti también, decía. Otros decían, nuestro servicio público de salud no está en venta y tiene que ser defendido. Y otros decían, manos arriba, esto es un asalto. Natalia, una nurse, decía. Hospitales, centros de salud, y se lo están dando a personas que están metidas en el gobierno y familiares del gobierno, y se piensan que somos imbéciles. Decenas de miles de personas vestidas de blanco comenzaron a desfilar por la mañana desde 4 hospitales importantes en las afueras de la capital, rumbo a la Puerta del Sol, con carteles que decían, la sanidad pública no se vende, se defiende. Nuestro Hospital Carlos III está muy olvidado, somos un hospital de referencia en enfermedades infecciosas, llevamos un volumen muy grande de pacientes y nos quieren desmantelar como la princesa, nos quieren hacer un hospital de larga y corta estancia, de abuelitos, y bueno, pues aquí estamos defendiendo nuestro hospital y la sanidad en general, que es una cosa de todos. ¡Rajoy! ¡Paciencia! ¡Debemos en la urgencia! ¡Rajoy! ¡Paciencia! La gente del Hospital La Paz colgó banners en toda su fachada, no a la privatización de la salud pública, y el Hospital Universitario La Paz también estaba en la picota, y Bankia, era un grito de guerra, ¿no? Ha habido dinero para los bancos, pero no para la salud ni para la educación. El doctor Luis Martín Carbonero tenía algo que decir, y la sanidad pública no es un negocio. La sanidad pública no se vende, se defiende, y con este fin, decenas de miles con batas blancas salieron a las calles. Bankia sí había que salvarla, desde luego, ¿no? Son los banqueros, los grandes empresarios, los grandes evasores. Pero la gente de la salud, que sabe lo que cuesta un duro, aquí estaba. Hay que decir que desde hace varias semanas hay hospitales importantes ocupados. Haya menos personal para atender a más gente y mucho más control de gastos de cara a medicación, pruebas, etcétera. Una veintena de hospitales de Madrid y de su región están ocupados por el personal para denunciar la decisión neoliberal del gobierno regional de privatizar, oigan bien, privatizar 6 hospitales en el marco de la política de recortes previsto para el 2013. Es un desastre, esto es una vergüenza. Mariano Rajoy en Cádiz, en la cumbre en la cual ahora, después de llamarnos sudacas, le piden ayuda a Sudamérica, ¿no? A Latinoamérica como un todo. Bueno, cada quien interpretó a su gusto y Rajoy tuvo que dar la cara. El cambio climático y las catástrofes naturales, la batalla contra el narcotráfico, el respeto de los derechos humanos o la cohesión social. Espero que estas bases que propongo, junto a las que ustedes tengan a bien plantear, contribuyan a un debate constructivo y enriquecedor para salir de esta cumbre de Cádiz con la relación renovada que queremos. Lo que queremos es más Latinoamérica, más Hispanoamérica. Eso significa, después de haberlo despreciado, necesitamos ayuda. La hoja de coca, en tiempo de la colonia, muy bien aprovechadas, explotadas por los españoles en Bolivia. Y no es posible que en los últimos años sea penalizada, orientada al exterminio o cero de hoja de coca.
Por ello quiero agradecer a la comunidad iberoamericana por su permanente apoyo. Que la declaración de Cádiz resalta el valor de... Los cocaleros satisfechos con el apoyo a la Cuyicu en la cumbre iberoamericana, como lo defendió su presidente, ¿no? Pero desde luego había algunos que tenían un peso específico especial. Dilma Rousseff. Os ajustes serão cada vez mais onerosos socialmente y cada vez más críticos políticamente. Sin crecimiento hay dificultad para lograr consolidación fiscal y los ajustes fiscales son cada día más pesados y más críticos políticamente para la población. El lunes comienza la segunda fase de ese proceso de paz. Hemos abordado esta situación con optimismo, porque creemos que las condiciones están dadas para poder darle término a un conflicto que lleva casi 50 años. En función de todo lo que usted dijo, de las medidas que... Y a esto José Manuel Barroso dijo que perfectamente entendía la conmoción, la indignación que se sentía en muchas partes de Europa en la situación actual. Sin embargo, lo que estamos haciendo ahora a nivel europeo, con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, son medidas para superar esta situación. Bla, bla, bla. Lo que están pidiendo es aumentar inversión en España. En Portugal no lo han dicho abiertamente, pero Mariano Rajoy pidió a la cumbre iberoamericana seguridad jurídica también para inversiones en América Latina. Mira tú. Los cocaleros satisfechos con el apoyo a la Cuyicu en la cumbre iberoamericana. Y aquí los que de alguna manera llevaban la batuta trataron de hacer frente, tal vez con alguna clase peripatética, donde los puntos de vista se iban intercambiando en ese ambiente bucólico. Frente al recurso fácil y tantas veces fracasado del proteccionismo, España y la Unión Europea mantienen su apuesta por la apertura, el libre comercio y la seguridad jurídica en la inversión, catecismo neoliberal. Rajoy también aprovechó su intervención para destacar el papel que pueden jugar las pequeñas y medianas empresas en reforzar inversión y los vínculos entre los países latinoamericanos. Los empleados de la querida y recordada Viasa le mandan muchos saludos a él y a la familia. Bueno, aquí hubo de todo a nivel bilateral. Dirigentes de los productores de cultivo de coca expresaron satisfacción por el respaldo de la 22ª cumbre a la práctica de masticar las hojas de la planta vetada en la Convención Antidroga de la ONU en el 61. España, que durante años ha realizado en Latinoamérica una oleada de inversiones conocidas como la Segunda Conquista, es el segundo inversor en la región, ahora hacia sus antiguas colonias, se vuelca con las fórmulas empresariales para ver si pueden resucitar su economía en profunda recesión. Rajoy manifestó que la inversión acumulada de España en la región supera los 115.000 millones de euros. 7.000 millones de ellos se invirtieron en 2011. Señores, concretamente que temen que España y otros países de Europa acaben como... Hubo una bilateral entre Rajoy y la presidenta Dilma Rousseff. Tenemos que adoptar estas decisiones, esperemos resolver el problema de la financiación, pero créame que damos pasos en la buena dirección, aunque todavía queden momentos muy difíciles. En este sentido, la presidenta Dilma Rousseff dijo: estoy esperando que el camino nos lleve fuera de la crisis de Europa y que se pueda evitar mayor sufrimiento del pueblo, sobre todo el pueblo desempleado, aquí como en Brasil. Y ponemos nuestra disposición de cooperar con España, Portugal y los países de Europa. Numa atitude de cooperação com a Espanha, Portugal e os países europeus. Volvió Rajoy a responder otra de las preguntas y habló en el Medio Oriente y puso el dedo en el ventilador con el tema de Israel, ¿no? Nosotros solicitamos contención en la respuesta para no provocar una escalada que degenere en un conflicto abierto de consecuencias inciertas y sobre todo de consecuencias irreparables y que afecte a las personas y a los seres humanos. Ayer a la noche tuve la oportunidad de hablar con el señor Netanyahu, con el primer ministro de Israel, y le transmití este mensaje. Bien, al menos una. Dilma Rousseff habló, el presidente
que habló con el presidente de Egipto. Com o presidente do Egito, que tinha me ligado antes e que eu retornei a ligação, no mesmo sentido. E ele le dijo que todo el mundo en la región está interesado en prevenir que se deteriore aún más la situación. a situação se deteriore. Especial satisfacción nos produce el interés de los estudiantes brasileños. Como pudieron ver, dada la importancia económica y tecnológica de Brasil, le dedicó un capítulo especial a Dilma. Brasil y España viven una fase de fortalecimiento de sus relaciones económicas y empresariales. Habana, Cuba. Aquí, jefe negociador de la FARC, Iván Márquez. Y esto, por supuesto, es la gran noticia, ¿no? La FARC decreta el cese del fuego al iniciar diálogo con el gobierno de Colombia. La guerrilla de la FARC decretó un cese del fuego unilateral de 2 meses a partir de la medianoche del lunes al comenzar en La Habana las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia para poner fin a un conflicto de casi medio siglo, anunció su segundo jefe Iván Márquez. El secretariado de la FARC ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública y privada, señaló Márquez al leer un comunicado de prensa. La geografía nacional, el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012 hasta las 00:00 horas del día 20 de enero de 2013. Luego habló de cómo había sido el 2012. Desventurado ha sido el 2012 para los colombianos que sufren las consecuencias de estas políticas, y justo sería que en tiempos de Navidad el régimen de Juan Manuel Santos y las clases dominantes anuncie el cese de la guerra social impuesta con sus reformas y leyes de miseria y hambre. Humberto de la Calle, representante del gobierno, habló de la discreción. Y eso no es un capricho del gobierno, es también fruto de las experiencias nacionales e internacionales. Esto no es un ejercicio retórico, aquí no venimos a hacer un concurso de oratoria, aquí venimos a tomar decisiones concretas. Luego, como el gobierno tenía un punto de vista diferente sobre el cese de acciones. Los fusiles es la paz, pero sí estamos diciendo que el fin del conflicto es el principio de una transformación que tiene que aclimatar una paz duradera. Así las cosas, desde La Haya había una importante decisión. La Haya decide en el litigio entre Colombia y Nicaragua. Bogotá se mostró muy optimista ante el anuncio que este lunes emitiría la Corte Internacional, y el hecho es que el juez que presidía la toma de decisión, Peter Tonka, dijo: la Corte concluye que Colombia y no Nicaragua tiene soberanía sobre las islas de Albuquerque, Bajo Nuevo, Cayo del Este, Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, y unánimemente decidimos que la línea de los confines marítimos delimitarán la parte continental y las zonas exclusivas de la República de Nicaragua y la República de Colombia. Debe seguir las líneas geodésicas conectando los puntos con las coordinadas. El hecho es que Nicaragua demandó a Colombia en 2001 para reclamar la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, con el argumento de que había renunciado a la posesión de este territorio caribeño cuando tropas de los Estados Unidos ocupaban el país centroamericano en 1928. Los dos países firmaron ese año el Tratado de Esquerra-Bárcenas, que ratificó la soberanía colombiana en el territorio, ya ejercida por Bogotá desde 1803, cuando la corona española la puso bajo jurisdicción del Virreinato de Nueva Granada, pues desde 1544 estaban en manos de la Capitanía General de Guatemala. Serrana and Serranía. Create an inequitable result. El juez Peter Tonka Unanimously decides
that the line of the single maritime boundary delimiting the continental shelf and the exclusive economic zones of the Republic of Nicaragua and the Republic of Colombia. A todo esto, el ex canciller colombiano Julio Londoño, jefe del equipo colombiano que encaró la demanda, se ha mostrado seguro de que su país saldría favorecido por los argumentos expuestos por la Corte Internacional de Justicia en su fallo de 2007. El hecho es que ahora la soberanía de estos islotes pasa confirmada a Colombia, pero el mar que le rodea sufre modificaciones y en Nicaragua algunos dicen, bien, tendremos que actuar en defensa de esa soberanía, y otros están molestos. La entrevista la va a dar y las declaraciones las va a dar el presidente Ortega. Así que por eso prefiero dejarle al presidente, digamos, que él hable sobre esto. ¿Pero usted se siente satisfecho? Sí, perfectamente. Está hablando la gente de Nicaragua. Yo creo que ustedes lo vieron ahí, pues no necesito expresarlo en palabras. En palabras lo va a expresar el presidente Ortega. Está bien, un esfuerzo grande y trabajo. Ahora hay una modificación importante sobre qué zonas de los mares adyacentes al archipiélago puede usar Colombia. Y las zonas verdes que ven aquí son las que van a poder usar y no más allá. Pero los habitantes de estos archipiélagos, que ahora sí quedan en su soberanía, confirmados por la Corte Internacional de Justicia, no van a poder salir a pescar en las zonas adyacentes en las que antes se movían con absoluta movilidad y libertad absoluta. Nicaragua se confirma, según la Corte, que no tiene la soberanía sobre estos archipiélagos, pero en cambio se modifican a su favor amplias superficies de la zona marítima. De manera que esto ha dejado un mal sabor de boca para algunos, pero también ha dejado una situación polémica, en cierto modo, en cualquiera de los dos bandos, pero hay una nueva realidad y desde luego esto se va a poner interesante. Afecta varios planteos de soberanía y de geopolítica en la zona. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. No protegen las raíces de la democracia, no presentan herramientas para el cambio. Los detenidos están acusados de desobediencia a la autoridad. El gobierno permite que haya 5 días de festejos de la bacteria, del microbio y del virus. El llamado movimiento de los indignados demostró su poder de convocatoria con más de 60 movilizaciones a nivel nacional. Los políticos son los gestores de la voluntad popular. En España habrá una democracia real. ¿Quién te lo hubiese contado? Entra a telesurtv.net y vota por los mejores documentales y reportajes de Telesur transmitidos durante 2012. Los más votados volverán a tu pantalla. Elige cuál quieres volver a ver. Participa. ¿Ves cómo cambian con el viento estas montañas de arena?